Flichman, soy médica clínica, gerente de riesgo y calidad médica de Swiss Medical. Vamos a compartir ahora algunos aspectos esenciales en el cuidado para prevenir el COVID. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los mecanismos de contagio. Hoy sabemos que los mecanismos son tres. Primero, el contacto directo, el contacto estrecho, por supuesto, con una persona enferma. El segundo mecanismo es un mecanismo indirecto por contacto con superficies contaminadas. Una persona enferma tocó de pronto una superficie, yo fui y la toqué después, esa superficie estaba contaminada y yo me llevé las manos a la boca, a la nariz o a los ojos y con eso el virus logró ingresar a mi organismo. Pero existe una tercera forma de contagio que es a través del aire. Hoy sabemos que cuando nosotros respiramos, hablamos, tosemos, migran un montón de partículas chiquititas al aire que quedan durante un tiempo suspendidas porque son precisamente muy pequeñas. Y esas partículas pueden llevar el virus, llevan el virus de las personas infectadas. Entonces, cuando el ambiente está muy cerrado o no está ventilado, aunque yo esté lejos, aunque no esté cerca de la persona infectada, el aire va circulando y nos podemos contagiar. Este es el tercer mecanismo de contagio. Bueno, ¿cómo protegernos? Esto lleva muchos meses, nos esperan todavía muchos meses más probablemente, y entonces tenemos que, como sociedad, encontrar la manera de protegernos y de cuidarnos bien. Lo primero es el uso correcto del barbijo. El barbijo en el ambiente no hospitalario es el llamado tapaboca o barbijo no médico, que tiene que tener sus características particulares con respecto al número de capas, con respecto al tamaño, ¿sí? Nos tiene que cubrir bien por arriba de la nariz, por abajo de la barbilla, los costados, tiene que tener buena fijación, no tiene que haber aire, digamos, entre el barbijo y mi rostro. No todos los barbijos se adaptan bien a cada rostro, entonces tengo que buscar el barbijo adecuado para mí. Eso, punto número 1. Punto número 2 es usarlo todo el tiempo. Basta mirar por la calle y uno ve gente con el barbijo colgando, con el barbijo en la mano, que se lo pone, que se lo saca, que lo lleva por debajo de la nariz. Por debajo de la nariz es peor que nada, ¿sí? Entonces el barbijo tiene que estar correctamente colocado. ¿Cuándo? Cada vez que salimos a la calle o que estamos en contacto con otra persona. Supongamos que viene alguien a hacer algún arreglo a nuestra casa, tiene que ingresar con su barbijo bien colocado y nosotros tenemos que estar con el barbijo bien colocado. Y esto tenemos que respetarlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una medida que la evidencia científica demostró que es útil y que reduce significativamente los contagios. La segunda estrategia es el distanciamiento social. Esto ya lo escucharon muchas veces seguramente, mínimo 1 metro. ¿Qué pasa si no puedo? Porque, por ejemplo, tengo un trabajo donde estoy cerca de mi compañero. Bueno, tenemos que respetar el resto de las medidas y el uso de tapaboca y vamos a trabajar de manera segura. Pero ¿qué pasa si vamos al comedor y nos sacamos el tapabocas para comer? Bueno, es muy importante en ese caso sí respetar la distancia. Por ejemplo, si vienen familiares o amigos a casa, que ahora se están abriendo, estamos saliendo del aislamiento estricto y se pueden recibir algunas visitas, bueno, yo tendré que ver cuántas personas pueden venir en función de poder mantener la distancia. Al momento de comer, mínimamente 1 metro, lo ideal entre 1,5 metros y un poquito más, ¿sí? Sobre todo porque obviamente comemos sin tapaboca. Entonces, respetar la distancia. Lo mismo en la calle o en los negocios, ¿sí? El tema de la distancia es la segunda gran estrategia. La tercera es el lavado de manos. Y ustedes dirán, ¿cuántas veces escuchamos que nos tenemos que lavar las manos? Sí, pero es importante no solo lavarse las manos, sino respetar el cómo, respetar la técnica. Me puedo perfectamente lavar con agua y jabón, pero es importante que lo haga el tiempo suficiente, ¿sí? Por lo menos 40 segundos, o lo puedo hacer con solución o gel alcohólico. Tercera medida entonces, y entre estas tres, ¿sí? Entre el lavado de manos, el distanciamiento y el barbijo, la ciencia nos ha demostrado que se logran reducir hasta el 40% de los contagios. Entonces, como sociedad, si logramos cumplir estas tres cosas, estamos generando un buen control. La cuarta estrategia es el control de los ambientes, de la ventilación de los ambientes. Siempre que se pueda ventilación natural, vamos por la ventilación natural. Abrir las ventanas, sí. Si viene alguien a casa, tratar de estar afuera o de estar con las ventanas abiertas.
Si trabajamos en un lugar, ventilar. Si el lugar no puede ventilar, si tenemos que prender el aire acondicionado o hace mucho calor y queremos prender el aire acondicionado, bueno, evaluar ese aire acondicionado. Lo más probable es que trabaje con aire exterior, reciclando, y que entonces lo podamos usar con seguridad. Hay que evaluar qué filtros tiene. Bueno, eso lo tiene que hacer un especialista, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el cuarto punto es la ventilación. Bueno, acá con esto terminamos con las medidas generales de cuidado. Ahora bien, también hay algunos aspectos que tienen que ver con el aislamiento. Por ejemplo, si yo me entero que estuve en contacto con una persona que resultó tener COVID, tengo que ver cuántos días antes de que empiece con los síntomas estuvo en contacto conmigo. Hasta 2 días antes yo me convierto en contacto estrecho. Por ejemplo, si yo vi a un compañero de trabajo el viernes y él el domingo comenzó con síntomas, yo soy contacto estrecho. Tendré que rápidamente consultar para que me indiquen las medidas de aislamiento y seguramente me van a hacer un seguimiento por telemedicina o de alguna manera hasta que yo complete mis 14 días si es que no hago síntomas antes. Y el otro aspecto del aislamiento, a este se lo llama aislamiento preventivo. Y el otro es el aislamiento de las personas que tienen COVID. Si yo resulto positivo, hoy los protocolos nos admiten que, salvo situaciones especiales, mientras tengamos una enfermedad leve, podemos hacer el aislamiento en casa. Obviamente si están dadas las condiciones. Bueno, es muy importante que yo avise a los que estuvieron en contacto conmigo, ¿sí? Que haga la lista de mis contactos estrechos y que cumpla estrictamente el aislamiento. Bueno, hasta aquí las medidas generales y actualizadas de cómo cuidarnos y de cómo cuidar a nuestros seres queridos. Tenemos que pensar, y con esto terminamos y vamos a las preguntas, que cuando yo me cuido, estoy cuidando a las personas que me rodean también. Y aunque yo sea joven y sano y no tenga miedo de contagiarme o crea que no pasa nada, tengo que pensar que no a todos los jóvenes les va bien, hay un pequeño porcentaje que se complica y todos tenemos seres queridos o amigos que son más grandes o que tienen un factor de riesgo. Así que es muy importante que cumplamos con las medidas que nos permiten reducir el riesgo de los contagios y que nos vaya mejor en esta difícil pandemia. Hoy sabemos que rociar con solución alcohólica la ropa no tiene eficacia, no es una acción que sea efectiva para la prevención del COVID. Si bien en algunos protocolos todavía sigue vigente, la realidad es que desde el punto de vista infectológico no es una medida útil. Bueno, me entero que tengo un compañero que dio positivo, que tuvo COVID y quiero hacerme ya mismo una PCR para ver si me contagié. Bueno, tenemos que saber que la PCR, si bien es el mejor método ante la presencia de síntomas compatibles con COVID para hacer el diagnóstico, no sirve en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque la PCR tiene un pico y si yo me lo hago fuera de ese pico, digamos, me va a dar negativo y quizás yo esté incubando, pero como no lo hice en el momento oportuno, el resultado dio negativo y resulta que yo sí tenía COVID. Entonces, por eso hay momentos específicos y siempre la PCR tiene que estar hecha por prescripción médica, ¿sí? Y por ejemplo, si me da positivo al día siguiente que mi compañero dio síntomas, puede ocurrir que en realidad yo tuve el COVID asintomático 3 semanas atrás y me quedó la PCR alta. ¿Por qué? Porque una PCR positiva no es sinónimo de infectividad, o sea, de que yo contagie. Hay personas que transitan la enfermedad, la superan y sin embargo la PCR les sigue dando positivo durante mucho tiempo. Por eso ya no utilizamos la PCR como criterio de alta, sino los días de evolución de la enfermedad. Bueno, esta respuesta es: ¿existen o no existen las reinfecciones? Esto es algo, sabemos que sí existen, que no es muy frecuente, que hay algunas reportadas, que hay pequeñas series, que estamos empezando a aprender esto, pero entonces cuando una persona que tuvo COVID y pasó 1 mes, 2 meses y bueno, me recuperé, estoy bárbaro y de pronto empiezo de vuelta con síntomas, hay que consultar, hay que hisoparlo nuevamente y va a volver probablemente a cumplir con las medidas de aislamiento.
¿sí? Después hay algunos estudios complementarios que le hacemos a estas personas que son posibles reinfectados. Entonces, si yo tuve COVID y vuelvo a tener síntomas, rápidamente tengo que consultar. El supermercado. Bueno, esta es una pregunta muy frecuente. Tenemos que seguir con las medidas así tan estrictas que decíamos al principio, que nos tenemos que sacar los zapatos, que cambiar la ropa, que desinfectar todo. Bueno, algunas cosas cambiaron y otras no. Con respecto a los zapatos, ya no indicamos cambiarnos los zapatos cuando ingresamos, pero con respecto a las medidas de higiene de todos los alimentos, sí los seguimos recomendando, no específicamente por el COVID, sino porque resulta una medida de higiene muy útil. ¿Por qué? Porque los alimentos, hayamos ido al súper o donde los hayamos comprado, han sido manipulados por un montón de personas y pasaron por un montón de lugares. Entonces es una buena medida desinfectarlos previo a su guardado en la alacena o en la heladera según corresponda. ¿Cómo? Puede ser con muchas cosas, pero la sugerencia es con una solución de lavandina diluida. La lavandina concentrada se diluye 10 mililitros de lavandina en 1 litro. Es esa lavandina que ustedes ven que dice 40 o 44 más o menos o 50 gramos por litro. Después hay otra, que es la común, que tiene 20 gramos, 20, 22, varía de acuerdo a las marcas. Bueno, esa tenemos que utilizar 20 mililitros por litro. Van a ver que cuando uno enjuaga 2 o 3 veces el trapito, el agua se empieza a poner muy sucia. Esto significa que los alimentos no estaban limpios. Entonces, en realidad esta medida la sostenemos porque tiene que ver con la desinfección y con la limpieza que previene no solo el COVID, sino un montón de otras infecciones. Bueno, llegamos hasta aquí. Espero haber sido útil. Quedo a disposición para contestar más preguntas y espero que se cuiden, así a todos nos va bien en esta difícil etapa.